Al final, Mariana, ¿quién entrevista a quién? Es medio raro, ¿no? Este papel de entrevistada me cuesta muchísimo más. Así que bueno, empezá nomás, pregúntame. No hay problema, no hay problema. Estoy mucho más nerviosa. ¿Sí? Y porque una entrevista es también, si uno intenta ser auténtico y conectarse con lo que realmente quiere contestar desde el corazón y desde sí mismo, es un poco un desnudo, ¿no? Del alma, de la persona. Pues vamos a ver hasta dónde llegamos. No, nuestra broma, claro, tiene que ver con esto de que la última vez que estuve con vos, yo te anunciaba que esto empezaba. Sí. Bueno, me encanta que estemos charlando de tu vida, tu vida. Contame un chiquito, pues estuve leyendo bastante, y ¿cómo es eso de a los 17 años sentir que irte de tu casa? ¿Qué sentís? Y es una gran sobreadaptación, ¿no? Como un salto al vacío. Yo lo veo ahora desde otra perspectiva, pero veo que fue como un poco demasiado arriesgado, ¿no? En realidad a los 17 años empecé a trabajar como modelo, no me fui de mi casa, pero me fui muy poco alejando después. del nido. Sí, o fui teniendo mi independencia económica, que es lo que me dio en ese momento el trabajo. Estaba en el colegio todavía, así que... ¿Cómo fuiste a dar del colegio a ser modelo? Yo estudiaba francés en la Alianza Francesa desde los 8 años y ahí tenía una compañera de curso grande, había edades mezcladas, que me decía que yo tenía que ser manequén en ese momento. Claro, era. la palabra Yo incluso entraba en y francés. ella me decía, llegó la manequén. Y bueno, y pasó un año y seguía insistiendo hasta que un día me convenció y fui a hacer un casting, que es como se dice, una preselección para un desfile de modas para la prensa de una casa importante de la Avenida Alvear, y quedé elegida. Fue como un juego, ¿no? Para así tu que ya la sorpresa, primera... y además tiene que haber hecho una cosa de mucha satisfacción, tiene que haber habido, ¿no? Sí, sí, pero uno no es muy consciente a esa edad de los pasos que da. No son pasos tan elegidos, me parece, ¿no? No, precisamente por eso, mucha sorpresa. Mucha sorpresa, sí, mucha sorpresa. ¿Y en tu casa? Y en mi casa me siguieron un poco, me acompañaron y bueno, y después lo difícil fue ese primer desfile, que era súper expuesto porque era un desfile para la prensa en el hotel, uno de los hoteles más importantes, en el Hotel Alvear, una cosa muy, muy profesional. Y bueno, y ahí también salté. ¿Te entrenaron antes? No, salté al vacío. Sí, salté al vacío, sí. Me sobreadapté. Un poco es la historia, ¿no? Siempre he hecho ese Más paso, de lo que ¿no? se esperaba. Sí, sí. No me parece muy recomendable igual, ¿eh? No, pero generalmente no elige en esos casos, ¿no? No siempre se elige. Sí. Y las circunstancias tienen que ver también con el temperamento, que además yo creo, no sé qué opinas vos, que cada uno hace de su vida lo que puede con lo que le dan. Sí. ¿Qué te daban? Me daban cariño, amor, afecto, exigencia. ¿Quién? Expectativas sobre la única hija y la única nieta.
sus abuelo propios francés. deseos. Un abuelo francés, sí, que ya no estaba en ese momento de los 17 años, porque mi abuelo en realidad era el único intelectual de la familia, ¿no? En el que después me apoyé para dentro mío poder seguir ir por otro lado. ¿Y tu papá y tu mamá qué hacían? Mi papá era empleado de Casa Martínez, una casa que alquilaba Trajes. de etiqueta, Sí, sí. y mi madre ama de casa. Luego tuvieron un restaurante, una cantina, el Golfo di Napoli, Ah, mira, en la calle Córdoba. qué trabajo, ¿eh? Sí, muy feo. Pesado. Esa creo que fue la época más tremenda. Y papá pintaba también, era pintor, pintaba, era muy, y sacaba muy buenas fotos, era un artista de alma, pero no había tenido la posibilidad de expresarlo, salvo en los últimos años de su vida, que por suerte lo pudo hacer. Qué bueno. ¿Se fue a estudiar? No, sí, ¿Siguió? había estudiado dibujo de chico, Mm. pero no después fuera totalmente natural, no estudió. En algún momento vos dijiste o relacionaste tu mamá y el espejo. Sí. Mira, te digo la fantasía mía cuando leí Espejito, espejito, ¿quién es la más linda del mundo? Bueno, mi mamá y mi abuela eran muy lindas, o yo las veía muy lindas. No, pero seguro que sí, de alguien te tiene que venir. Las veía muy, muy lindas y las admiraba y las miraba mucho, y ellas siempre estaban como muy a la moda y buscaban lo último y siempre estaban arregladas. Así que bueno, un poco me reflejé en ellas para buscar también eso de la elegancia y la moda, ¿no? Porque les gustaba muchísimo y estaban muy a la page, muy actualizadas. Muy actualizadas. Y les importaba mucho la belleza. ¿Sí? Sí, sí, les importaba mucho. ¿Y te influyó? Supongo que sí, supongo que sí. De todas maneras, siempre me sentí un poco incómoda en todos esos años de trabajo como modelo y de poner la belleza tan expuesta a todos, ¿no? Y que fuera tan importante esa parte de mi personalidad. Había una cierta incomodidad siempre, una cierta angustia. ¿Y con respecto a quién? Porque uno... Con respecto a la mirada, ¿no? Sí. A la mirada del otro, que quedaba como muy ahí, muy cortada, digamos, muy limitada. En la cosa de afuera. Claro. Y con tus amigas en la escuela y demás, ¿no? ¿Cómo? Porque me imagino las chicas te preguntarían, serían curiosas, te envidiarían, porque es lógico que así fuera. ¿Te chocaba o lo acomodabas bien? No, lo acomodaba bien, porque al principio, los 2 primeros años, no era muy extremo, ¿no? Era muy suave, lo empezaba a hacer como un juego, hacía desfiles solamente en casas importantes, que cada vez se multiplicaban más, cada vez había más, pero fue todo de uno en uno, no fui digamos, no es lo que uno se imagina de hoy, ese deseo de ser modelo, sino que bueno, fue un trabajo que me fue permitiendo, muy artesanal en esa época también, con poca gente, que me fue permitiendo lograr una independencia económica. Y mis compañeras y mis amigas les divertía, se reían, la pasaban bien, venían a verme, algunas, ¿no? Las más amigas. Compartía mis amistades de un ámbito con el otro, ¿no? Del ámbito de la moda, que empezaron a surgir, a mis amigas de toda la vida, mis compañeras de colegio, con las cuales me sigo viendo. Eso, ¿no? El ámbito de la moda, la amistad, ¿cómo se construye? Porque es yo distinto, creo que de la ¿no? misma manera que ¿Sí? se construye, siempre son pocos los amigos verdaderos, y siempre hay relaciones que son buenas y que tienen también que ver solo por ahí con el trabajo, pero amigos siempre son menos, ¿no? Yo te digo, si a la edad mía, si conservás 3, 4 amigos... Sí. Esos amigos que son familia, ¿no? Sí, que forman parte. Sí. Que uno los invita al cumpleaños. Sí. Sí. Aunque sea chiquito. O que habla de sus cosas, o que se encuentra permanentemente porque los necesita, ¿no? Porque son parte de las voces que uno quiere escuchar sobre lo que uno va emprendiendo, sobre lo que uno quiere hacer, sobre los dolores, las tristezas, los problemas.
Antes de entrar en eso, vamos a una parte que a mí me interesó en vos mucho, y es cómo fuiste pasando de un escalón a otro, parece como que fuiste subiendo, digamos así, del mannequin, desfile mucho más internacional, pero después hubo algo que te despertó la curiosidad y fuiste por otro lado. Sí, sí, fue una propuesta concreta, ¿no? En realidad había empezado a estudiar actuación con Julio Chávez un mes antes de que apareciera Eliseo Subiela a proponerme un protagónico de una película con uno de los directores más que en ese momento eran más impresionantes, ¿no? Que además tenía una identidad propia, que era súper reconocido, aceptado, querido. Era una gran oportunidad. Llegó un poco antes de tiempo. ¿Por qué? Yo no todo tenía te va herramientas. antes de tiempo. Sí, sí. Yo no tenía herramientas en ese momento. Pero bueno, me pasó algo especial porque la película hablaba de la reencarnación, hablaba de la muerte. Toda la película hablaba de que nacíamos y moríamos en la misma vida muchas veces, pero que además cuando moríamos nos íbamos, volvíamos a estar en algún otro lugar y nos podíamos volver a reencarnar. Y en ese tiempo que llegó el guión y que llegó Eliseo, apareció también la noticia de que papá estaba muy grave y que se iba a ir en poco tiempo. Tuviste que elegir entre un momento y otro, ¿no? No me costó elegir porque me parecía que era una señal. Casi de homenaje. ¿No? Que tenía que hacerlo. Aunque tuviese mucho miedo, aunque no me sintiese capaz para hacerlo, las cosas se dieron de tal forma que fue un sí, ¿no? Para Eliseo también, ¿no? Porque yo también le dije a Eliseo mis dudas claro. y él tomaba riesgos, él también. O sea que todo se fue dando como para que yo pudiera también darle ese testimonio a papá y que lo pudiera disfrutar de alguna forma, ¿no? ¿Llegó a ver la película? No, no la vio. Te quedó como homenaje. Sí. ¿Y teatro hiciste? Hice teatro con Diego Peretti y Simpático. Roberto Castro. Hicimos un policial negro. Los que me gustan a mí. Un policial negro en el Teatro San Martín, sostenido por el Teatro San Martín. Eso fue muy interesante el proceso. Muy lindo. Después televisión, Muñeca Brava, que también eso fue un trabajo enorme. Hay una diferencia notoria, ¿no?, entre la televisión y el cine. Sí. Por lo menos la había en ese momento en que yo lo hice, ¿no? Había una gran diferencia, sí, una gran diferencia de exigencias, de situación de trabajo permanente muy exigida en la televisión, ¿no? ¿El cine muchas es un horas. poco más relajado? Sí, porque el cine es una gran empresa, también es muy exigente, ¿no? Pero por ahí son 3 meses o 2 meses sobre una historia, todos trabajando, se forma una gran familia. La televisión también, obviamente, pero es distinto, no sé, es diferente. Sí. Ni mejor ni peor. Marcaba la diferencia. Otro trabajo también en cuanto a cada escena tiene un trabajo distinto, ¿no? En el cine es una cosa muy importante, una escena, y en la televisión también lo es, pero pasa como más rápido, ¿no? Vos sos curiosa, ¿eh? Sí. No como curiosa vos rara, sino que tenés curiosidad. Sí. Hay una anécdota tuya en México, te metiste en un lío casi, ¿no? ¿En México? ¿Fue en México? Fue fuera, que te metiste en un lugar que estaba prohibido entrar. Ah, en Japón. En Japón. Sí. ¿Cómo era? A ver. No. En Japón pasó que nos metimos en otro lado. No sé a qué te referís. No, es algo que no se podía entrar libremente, lo leí en algún lugar,
y que te llamaron la atención porque te habías puesto a investigar todo lo que había y bueno, los que estaban cuidando te dijeron cuidadito y te pidieron documentos y qué sé yo qué. Me ha pasado muchas veces, por eso no lo debo, no lo debo recordar. O son cosas que mejor borrarlas. También puede ser. Puede ser, puede ser. Todo No. puede ser. Soy muy de avanzar cuando algo me interesa, ¿no? Y bueno, a veces las restricciones me ponen límite. Además, los únicos hijos no tenemos tanto límite. Nos cuesta más aceptar que no, hay algo que no se puede hacer, ¿no? Porque no tenías límite. Y, O bueno, sí, seguro que los tenías, no hay quien no Sí, sí, tenga, sí. lo que pasa es que son de distinto tipo los hermanos, no Tus te ponen pares no te- límite. claro, Claro. exacto. Los pares no Los te pares. ponen, claro. Decime, ¿a vos te inquietó también el tema justamente de conducir o de ser periodista? ¿Indagaste ahí? ¿Qué hiciste con esto? Y lo que me pasó fue que ese caminito de la actuación no me satisfacía, era también estar muy expuesta, como en el centro. La actuación es donde vos pones realmente vos sos la herramienta, pones tus emociones y toda tu historia al servicio de la actuación. Sin embargo, la disfrutaba mucho, pero también me costaba mucho a nivel familiar, a nivel estructura familiar, ¿no? A nivel cuidar a mi hija, como que... Claro, pues ya tenías a Paloma. Claro, ya tenía Paloma. Y empecé a buscar otro rumbo y me metí en una carrera que era una tecnicatura en ese momento, que luego se convirtió en una licenciatura en comunicación en la UCA, donde había una amiga mía que ya la había hecho, que era Teresa Garbesi, y la seguí un poco a ella, que siempre somos bastante parecidas en muchos aspectos y nos influimos. En este caso ella me influyó a mí y la verdad es que lo disfruté mucho, disfruté estudiar de nuevo, disfruté terminar la carrera de grande y volver a estudiar, a hacer algo que me había quedado medio pendiente Ahora, cuando antes. vos te metés en una carrera así, tenés 20 y tantos, 30 Claro. años, no sé cuántos tenías, te encontrás con muchos chicos muy jóvenes. Claro, sí. ¿Y cómo va eso? Fue difícil, fue difícil, pero había muchos que con los que teníamos muchísima empatía y hacíamos grupos, porque hay que trabajar mucho en grupo. Me acuerdo que hicimos un documental muy interesante que nos fue bien sobre el agua y sobre lo que pasaría con el agua, y eso lo trabajamos en equipo, y ahí hubo muchos conflictos, porque había algunos que no trabajaban, otros que sí. Siempre pasa eso. Y yo los tenía medio... se enojaban un poco, pero bueno. Yo creo que en algún momento me lo van a agradecer, ¿no? Pues después cuando llegaron a un trabajo los van a exigir de esa forma. Y van a decir gracias, Sí. Mariana. O no sé, por ahí no. Pero bueno, espero que sí. ¿Qué pensás vos, que has pasado por tantas experiencias, en realidad en algunas muy típicamente femeninas, como es el modelaje, aunque hay hombres también, pero digamos Sí. muy específicamente, después ya ingresaste en otro mundo. ¿Qué pensás hoy de qué cosa es lo femenino? ¿O qué es la mujer o qué es la femineidad? Y yo creo que la mujer biológicamente tiene una forma para recibir, para dar, para sensibilizarse, no sé, es naturalmente madre, y esos atributos de paz, de sensibilidad y de amor están en lo femenino, ¿no? Lo femenino también puede estar en un hombre, puede tener esos atributos un hombre sin duda, pero biológicamente estamos medio preparadas para recibir a un hijo y para darle vida, y eso ya nos predispone de alguna manera, ¿no? Pero bueno, han cambiado muchísimo esas percepciones y esa forma de ver lo femenino. Vos decís entonces, me parece, que más que tan natural es muy cultural. Por supuesto que sí, es cultural y eso está cambiando a pasos agigantados. ¿Lo ves en tu hija? Sí,
sí, lo veo en mi hija, pero sin embargo mi hija es como que tiene algunas cosas que tienen que ver digamos, con avalar esto de lo femenino en la mujer, ¿no? Ujú. Y de conservarlo y de quererlo y de, bueno, no significa no significa, me parece, que las mujeres hayamos accedido y podamos acceder hoy a un montón de lugares de poder, de trabajo, que de todas maneras hay mucho camino por recorrer todavía, porque nos siguen cerrando puertas en todos lados, nos siguen viendo como a veces como quizás menos capaces, pero de todas maneras el hecho de seguir avanzando en esos lugares, en esos espacios y seguir tratando de lograr ser lo que queremos ser, cumplir nuestros deseos de profesionales, etcétera, no quiere decir que perdamos ciertos atributos femeninos. Había algo que decía Yoko Ono en el 72, la feminización de la sociedad, ¿no? Que si la sociedad se dirigiese más a la feminización y hacia esos atributos femeninos que tienen más que ver, que lo que ella sostenía era la paz, ¿no? Que tienen más que ver con la paz, tendríamos muchos más logros, ¿no? ¿Sabes que casi en contradicción a esta mirada, en los 60, en los 70, había una expresión, la feminización de la lucha? Uh-huh. Y mucho tenía que ver con los levantamientos indígenas o comunales. Las mujeres iban delante. Uh-huh. Si vos te fijás, en muchas manifestaciones hoy, piquetes hoy, ¿a quiénes ponen adelante? ¿Y eso por qué es? O sea, hay varias cuestiones. Parecería que según el tema por el cual se mueven, está muy ligado a qué cosas la mujer está dispuesta a pedir y a exigir. Y en otros casos a que no está probado que se cumpla en la realidad, a que como son los hombres que las enfrentan, generalmente son fuerzas de seguridad, castigar a una mujer les cuesta más. Les cuesta más. Como escudo. ¿Cierto? Sería como defensivo, como escudo. Y entonces se ha llamado feminización de la lucha. Así que tenemos las dos versiones. ¿Con cuál te quedas? Y yo creo que con un poco de las dos a lo mejor, pero no sé si ser escudo es interesante. No me parece que sea muy interesante. Sí luchar por lo que quiero, lo que deseo, luchar por otras mujeres y por otros hombres también, ¿no? ¿Por qué no? Pero no sé si ser escudo y ser utilizada como escudo me parece interesante. No es tan bueno. No. No, yo estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Estoy de acuerdo. Aunque a veces lo hemos hecho, ¿no? En la historia reciente, esta que duele. A veces no queda más remedio que hacerlo. Y me parece, que si es así y somos nosotras las que tenemos que salir a pelear por nosotras o por nuestros hijos o por nuestros hombres o por lo que sea, no hay ningún problema. Me parece que vamos. Ahora otra cosa es ser utilizado para una lucha como objeto, ¿no? Claro, y como escudo, como bien dijiste vos, ¿no? Claro. Te metiste también con la literatura. Sí, no, eso fue, porque decís por mi libro. Sí, Una mujer en la mitad de la vida. Así es. Bueno, llegar a los 50 es un momento para hacer alguna catarsis, ¿no? Y ese libro es un poco una catarsis de lo que le pasa a la mujer a los 50 años, que empieza a sentir que tiene que hacer todo lo que no hizo ya porque falta menos tiempo, que quizás empieza a perder algunos atributos de la belleza, que se empieza a sentir distinta. Claro, es cierto que en el caso tuyo muy específicamente el tema de la belleza en general tuya, tu estética y todo era muy importante y te produjo los primeros trabajos, es decir, es muy gravitante. Sí. No lo es para otras mujeres, ¿no? Puede ser, pero el hecho de los 50... Eso hay que bancarlo, ese cambio. Hay que bancarlo, sí, hay que bancarlo y hay que aceptar que no va a estar. No, tan mal no te va.
No, por eso está bien trabajar en otros aspectos de la belleza, ¿no? En buscar realmente confirmar y avanzar sobre los deseos propios, más internos, más interiores, ¿no? El hecho del libro también hablaba mucho de, bueno, que hay dos etapas de la mujer, en el que uno recibe la sangre, empieza a sangrar, y dejar la sangre, ¿no? Dejar la sangre es a partir del climaterio y de la menopausia. Hay que abandonarla, la sangre. Y la sangre es un símbolo fuerte para la mujer, ¿no? De poder, es poderoso. ¿Así? Yo creo que sí. No, yo creo que sí. Nunca lo pensé así, mirá, es novedoso. Que sí. Y que ir como abandonando esa posibilidad, esa historia de que ya no somos más fértiles y de que no corre más esa sangre que nos daría la fertilidad productiva, es un cambio muy grande, muy profundo, es una transformación. De hecho, te cambia el cuerpo también. Además te cambia todo, sí. Hay que cuidarse mucho más, hay que escucharse mucho más, entenderse mucho más. ¿A qué cosas le tenés miedo? Si es que tenés miedo. Yo parto de que todos tenemos, lo digamos o no, todos tenemos miedo a algo. ¿A qué cosas le tengo miedo? A la violencia, a la falta de trabajo, a la falta de amor, de entendimiento, de diálogo, de comunicación, a los teléfonos descompuestos que se generan. ¿Qué es eso? Y como la comunicación a veces es muy difícil con nuestros pares, ¿no? Es difícil comprenderse, entender, aceptar que el otro piensa distinto y respetarlo de todas maneras. Bueno, pero eso es un miedo, a ver, vos ya pasaste por muchas para comprender, incluso armaste otra familia, Sí. No solo la primera, sino la segunda. Sí. Digamos que tu escucha no es mala. ¿Mi escucha? ¿O tenés miedo de que no te escuchen a vos? Puede ser. No, miedo en el sentido de qué cosas me dan miedo en el encuentro, ¿no? Cuando hay un nuevo encuentro. Encuentros con las personas, con los otros. Se me ocurrió sin pensar mucho, digamos, pero bueno, me dan miedo esas cosas, ¿no? Entonces, miedo a envejecer, no. Sí, miedo a enfermarme, más que a envejecer. Para la vejez, no te voy a decir que no me da miedo, pero trato de pensarla, de analizarla. Me analizo hace muchos años, pienso mucho en eso. Lo pienso hace bastante, pienso mucho en la muerte también. Porque, bueno, murieron personas muy queridas y me obligaron a pensarlo muchas veces y en muchos momentos distintos, además. Pero la enfermedad me da más miedo, o sea, el sufrimiento. Pero es lógico, ¿no? Es bastante lógico, uno quiere pasarla bien. Sí. Y también es lógico. Cuando yo te veo en el club, siempre dispuesta o te encuentro corriendo por ahí, me di cuenta qué importancia le das a la vitalidad. Sí. Me parece que es fundamental darle importancia y tener momentos de trabajo vital, corporal, intelectual y cultural también, ¿no? ¿Qué te gusta leer? Leo mucho para el trabajo, leo libros que tienen que ver leo novelas, libros que tienen que ver con ensayos. Me gusta leer siempre algo que me deje un aprendizaje, ¿no? ¿Alguna pregunta por hacer? Alguna pregunta por hacer, alguna historia, algo que tenga que ver con la historia, ¿no? ¿Te gusta la historia? Sí, me gusta la historia. Vos mirás mi biblioteca y te digo voy a ir a tu las 3/4 partes historia. Sí. Yo tengo
un nieto, Diego, que va a cumplir a los 21, cada tanto pasa y dice, abuela, ¿me la llevo? Y saca. Qué bueno, ¿no? Sí. Te debe dar mucha satisfacción eso. Sí. ¿Vos tuviste más de un matrimonio? Sí. Tuve más de un matrimonio. ¿Con Rodolfo ahora? Con Roberto ahora, sí. Roberto. Ahora con Roberto hace ya 14 años. 14 años que estamos juntos. 13, 14 años que estamos juntos. Así que este es el último. ¿Cómo el último? El último matrimonio. Ah, creí que el último año. No, Me hiciste asustar, creí que vas a dar una noticia acá No, es como pobre que Roberto. sentí por primera vez que elegí una persona para que durara. Sí, que con la que tenemos un entendimiento profundo y muchas cosas en común. Y Paloma ya no vive con vos. No, Paloma no vive conmigo. También, obviamente, el padre de Paloma fue una persona súper importante en mi vida, Marcelo, y sigue siéndolo porque estamos unidos para siempre. Claro. Así que el amor. El amor, todo amor. Qué bueno, qué bueno. Sí. Qué bueno eso. Sí. ¿Y Paloma tiene una empresa? Paloma es diseñadora de indumentaria y tiene una empresa, una pequeña empresa, ¿no? Una marca que se llama FP con su amiga Francisca y Paloma. Y bueno, están dando sus pasos y les va bien. Ah, FP es de ahí. Exacto. Francisca y Paloma. No da para apellido, ¿no? No da para tanto. Da para iniciales de las dos. Qué bueno. Y están trabajando bien, tienen mucha creatividad y avanzan. En un momento en difícil. Que está difícil, ¿no? Sí, muy difícil, sí. Sí, un momento difícil. Y esperemos que lo bancan. Que todo mejore. Sí, le va bien. Estamos haciendo todo lo posible. Les va bien. Les va bien. Qué bueno. Sí, porque ella también tuvo una escuela de madre potente. Sí. Es difícil, ¿no? Cuando la relación entre mujeres, cuando las mujeres somos... Y que lo digas. Tú lo sabes. Sí, es difícil para las hijas y es difícil para las madres, ¿no? Sí. Pero bueno, llega un momento en que eso se va aflojando, me parece. Este es un buen momento, por ejemplo, de mi relación con Paloma. Uno tiene que entender también que hay que separar, que somos diferentes, que cada uno tiene sus necesidades, sus deseos. Que no es fácil que el hijo crezca sin que uno vea en él o en la hija aquello que uno quisiera ver. Claro, pero ahí está el error, ¿no? Sí. Ahí está el error. Uno tiene que enfrentarse a quién es ese hijo que tenés, aceptarlo y amarlo. Y que lo querés igual. Sí, no, pero además seguramente va a ser distinto y mejor, ¿no? Pero no te creas que es tan sencillo, ¿eh? No, ya lo sé. No te creas que es tan lo sencillo. Lo vivo. No, digo porque parecería como natural. Uno dice, ve, ¿qué están hablando estas dos? Sí. No, es todo un trabajo. Hay hilitos que hay que ir como desatando, nuditos que hay que ir desatando, en uno mismo como madre incluso, porque yo soy también de la idea de que nosotros que ya vivimos un montón tenemos como la obligación de alguna forma de ser los que cambian la relación. Si la relación entre un hijo y un padre no está funcionando, es responsabilidad de la madre o del padre ver cuál es la falla o qué es lo que no está funcionando. Entonces, si uno cambia, sin todo lo demás culpas, cambia. pero con responsabilidad, diríamos. Claro. ¿No? ¿No es cierto? Sí. Es verdad. ¿Cómo estás viviendo el momento? Y no te voy a preguntar sobre temas políticos, ni técnicos, ni nada, pero este momento en el país, ya que hablamos de que, bueno, las dificultades y demás. ¿Cómo lo sentís? Yo lo siento difícil, con expectativas, con deseos de tener cada vez más una democracia con todas las letras, donde haya una justicia independiente, un poder ejecutivo independiente,
y por otro lado un Congreso independiente, ¿no? Creo que en el Congreso se está dando eso, que no hay, digamos, no sé, que no hay tanta, no es una escribanía, no es más una escribanía donde eso es cierto. todo el poder está del lado del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo puede manejar y manipular las leyes que salen y las que ¿Eso no. te Acá molestaba? hay que dialogar, sí. Sí, porque entonces hay una sola voz en el Congreso. Y el Congreso tiene que estar equilibrado, tiene que haber muchas voces para poder consensuar, dialogar, ponerse de acuerdo, modificar leyes, mejorarlas. Eso es lo que queremos, lo que deseamos. Luego somos todos seres humanos y en la Argentina también creo que los argentinos estamos mal acostumbrados a pasar la raya, a que no nos importen los límites, a decir igual lo queremos hacer. Somos transgresores y nos parece bárbaro. Sí, y no es bárbaro, no es bárbaro. No siempre es bárbaro. Me incluyo, no estoy diciendo que los demás lo sean. Digo que tenemos como un poco esa historia. Y la historia me parece que debería cambiar en ese sentido. Que debería ser, deberíamos ir hacia un equilibrio, ¿no? Hacia un equilibrio real, democrático. Nos guste o no, la democracia es el único sistema, la única forma que comprobamos hasta acá que funciona, ¿no? Sí. El viejo Churchill decía eso, no claro. es muy buena, pero es lo mejor que tenemos. Pero es lo mejor que tenemos, Sí. Es lo que más o menos sabemos cuáles son las reglas, habría que tratar de seguirlas y que funcione de esa forma. Ahora después está por otro lado la economía, que de eso no me preguntes porque no entiendo tanto. Y bueno, y eso también tiene que conjugarse con esto que te estoy diciendo, que veo que quizás vamos en mejoría hacia ahí. ¿En qué sentido? Por un lado, pero en cuanto a la economía me parece que no está bien la cosa, no sé. Claro, así, vos, ¿qué imaginás que podríamos expresar como deseo de dos ciudadanas? Porque al fin y al cabo eso somos. Yo creo que tenemos que recuperar la cultura del trabajo, ¿no? Recuperar esta necesidad de tener una dignidad y trabajo, buscar el trabajo, y que debería funcionar, digamos, este gobierno cada vez más hacia la generación de trabajo. Pero no sé si el trabajo tiene que ser un trabajo en el Estado solamente, ¿no? Ah, no. El trabajo tendría que hacer en los Para privados, que sea pero ahora en este productivo. momento los privados están complicados, entonces por supuesto el trabajo está en detrimento. Pero también tenemos que tener ganas de trabajar y no de pasarla bien con algo que nos da Hay gente que tal o tiene cual. ganas y tampoco consigue o no tiene las habilidades para trabajo. También que eso hoy- tiene que hoy cambiar. están exigiendo otras cosas, ¿no es cierto? Claro, bueno, la educación es algo que también me parece una gran falla Uf, enorme. atrasamos un montón. Atrasamos mucho, estamos muy atrasados en ese sentido. Hemos retrocedido en chancleta. Pero por otro lado también me parece que lo que está pasando en el mundo es complicado en Así cuanto a la es. educación, porque hay una vertiginosidad en el cambio con respecto a las tecnologías. Entonces los trabajos, hay algunos que se caen porque ya no sirven. Las habilidades que tenías para hacer determinada cosa ya no estás. Así es. No estás apto para hacerlas. O sea que entonces la educación tiene que cambiar a la par y eso es lo difícil, ¿no? Mariana, cuando vos terminas tu día, cada noche, ¿tenés rutina o no tenés ninguna? Tengo rutina, en los días que estoy en casa tengo rutina. Como con mi marido, a lo mejor viene mi hija que ya no vive conmigo, hablo por teléfono con ella, veo cómo está, si está todo bien. Mi madre. Control de estado. Y control de estado. Y comemos, conversamos, quizás tomamos un vinito. Y después a lo mejor muchas veces veo programas políticos que me interesan, que me gustan. También puedo ver una película, una serie. Y finalmente un libro, ¿no? Antes de irse a dormir. Pero me gusta acostarme tarde, ese es mi grave problema. Porque necesito hacer un montón de cosas antes de dormirme que no hice durante el día porque tuve obligaciones a lo mejor.